Sabemos que la matemática es una ciencia que trata del estudio de los números, ecuaciones, funciones, elementos de lógica, bueno, etc. Sin embargo, esta definición debería ser suficiente para entender las matemáticas, incluso con los goles que necesitó la selección Colombia para clasificar al Mundial de Brasil. Si no fuera por el gran combo de descubrimientos que desde la prehistoria ha marcado la vida de la sociedad para una vida mucho más fácil. Pero desafortunadamente el sistema educativo no es que nos ayude mucho y por eso fue que decía hacer una pequeña reseña histórica, pues por lo menos para los que no entienden la matemática, pero que sí quiere tener más o menos una idea de cómo fue ese proceso. En la prehistoria se descubre más que solo eso. Los cavernícolas sabían contar el tiempo y huesos y con una especie de huesos de Amabishango, que que eso se encontró en el África, que eso le permitía hacer las marcas para lo que hoy son los embarazos, de 28 a 30 marcas, que eso era lo que indicaba cada mes. Lo que se encontró entre dos ríos, la Mesopotamia, bueno, aparte de que se encontró la escritura cuneiforme, como ya todos lo sabemos. Voy a hacer algunas consideraciones muy básicas sobre la idea de filosofía y cómo podemos conectar la reflexión filosófica con el acontecer cotidiano, con la trayectoria que sigue nuestro país, nuestra sociedad y con el futuro que se avisora en términos de ese tipo de reflexión. Estoy cada vez más convencido de la pertinencia del análisis y la reflexión filosófica como la manera de avisorar nuevos rumbos, nuevos modos de vivir, de convivir y de plantearnos retos hacia el futuro. Creo que cada vez más queda claro en la historia de la humanidad que las grandes obras, las grandes construcciones, las grandes elaboraciones van siempre precedidas del desarrollo cultural. Casi que no tienen sentido si no hay un desarrollo cultural previo. Y ese desarrollo cultural es objeto de la reflexión filosófica, justamente. Voy a referirme precisamente a eso. Es muy importante que nos detengamos a pensar, a reflexionar sobre los problemas que día a día enfrentamos como individuo, como grupo social, como país, porque es sencillamente esa la cantera inagotable de temas de reflexión filosófica. Ya desde los griegos reflexionaban sobre ese quehacer. En su momento los griegos se planteaban qué es la realidad, de qué están hechas las cosas. Su horizonte fue el horizonte de la physis, de la física. Su reflexión era eso. Y hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, irrumpe un nuevo horizonte, el horizonte del lenguaje. Digamos que hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no importaba el discurso filosófico en tanto que conjunto denunciado sobre cualquier problema, porque había lo que técnicamente se denominaba transparencia semántica, no había problemas de significado. A lo largo del siglo XX se profundiza en una perspectiva que lo que se plantea es cuestionémonos la manera como utilizamos el lenguaje. Y en esa línea es interesante lo que podemos hacer. Y en este espacio sí que va a ser especialmente interesante. Bajo el entendido de que el lenguaje, el pensamiento y la acción están íntimamente conectados. Si se quiere, hay una especie de condición de ensamble entre el pensamiento, el lenguaje y la acción. Nosotros pensamos para actuar y en función de actuar. De actuar frente a la realidad física, frente a nuestros semejantes, frente a la solución de nuestros problemas, y para eso pensamos para actuar.
frente al medio físico y al medio social, pero pensamos con lenguaje. Los seres humanos tenemos esa condición especial. Nuestro pensamiento, los animales también piensan, nuestros pensamientos están íntimamente ligados a la utilización del lenguaje. Y aquí la reflexión sobre el lenguaje va a ser especialmente interesante. Plantearnos que los conceptos no nos vienen dados ya es bastante importante, porque hay toda una serie digamos que de ejercicios profesionales que se ocupan es de manipular eso, la manera como nosotros pensamos, y toda esa información nos llega mediada por la publicidad, por vía de televisión, por vía de radio, por vía de prensa escrita, muchas veces de manera descarada, muchas veces en forma, dijéramos que disimulada, nos están condicionando todo el tiempo. Entonces, un primer ejercicio es analizar los conceptos con los cuales pensamos la vida y pensamos los problemas. Esos conceptos tienen que ser objeto de ese análisis reflexivo. El eufemismo es una manera disimulada de referirse a las cosas. Ese mencionar eufemísticamente las cosas oculta la realidad. Y un análisis conceptual allí sí que es interesante. Ejemplos de eufemismo que desde la filosofía sería muy interesante abordar. Voy a traer aquí casos que todos hemos oído, que hemos visto en la prensa o en los noticieros. Voy a referir a algo muy cercano. En el caso de Interbolsa, que hubo un fraude de una escala gigantesca, de billones de pesos que fueron objeto de defraudación, que se sustrajeron de manera ilícita. En su momento no se habló de estafa, sino de restricción temporal de liquidez. Se dice que en Colombia no hay desplazados, sino migrantes voluntarios. Y hablar de, por ejemplo, delitos de lesa humanidad y no sencillamente de falsos positivos. Fíjense que falso positivo es una cosa medio neutra, ¿no? Positivo que no es realidad. Eso no es tan complicado. No es un crimen de lesa humanidad. Entonces, fíjense, todo esto son eufemismos, maneras disimuladas de referirnos a la realidad. Y ahí ese análisis de los conceptos que se están utilizando es muy clave y tiene toda una dimensión y todo un sentido filosófico. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto Zipaquirá. Para mí es un honor participar acá. Soy egresada del Colegio Diego Gómez de Mena, me gradué el año pasado. Y pues a pesar de estar participando todos los años como venir a mirar las ponencias, pues no había tenido la oportunidad de presentar una propia. Entonces yo les voy a hablar sobre la felicidad. ¿Qué es felicidad? Podríamos decir que es un término aún desconocido. Como introducción principal, debo decir que todas las cosas en el mundo tienen una simbología. Cada elemento, cada palabra e incluso cada persona cuenta con un significado, una definición. En el estudio de semiótica podemos darnos cuenta que los signos cuentan con características especiales. Todos representan algo. Un símbolo puede cambiar su significado y puede transformarse según la interpretación que cada persona quiera dar. En otras palabras, el significado, al ser una expresión emocional y arbitraria del signo, es subjetivo. Como ejemplo podemos decir que un corazón generalmente representa cariño, pero alguien que ha sufrido de desamor puede empezar a transformar este símbolo y empezar a verlo como una insignia de nostalgia y soledad. Para el filósofo Platón, la felicidad solo es posible en el mundo intangible, cuando el hombre puede contemplar las esencias de las cosas, las ideas de Dios. La felicidad es ver con el intelecto, más allá de la ilusión que nos ofrecen nuestros sentidos. Diógenes decía: para ser feliz y tener libertad no se necesita nada material. Todos podemos ser felices siempre porque la felicidad no se compra. Partiendo de una definición común, también encontramos que felicidad es un estado de ánimo y de satisfacción que se obtiene por medio de la posesión de un bien. Claramente, esto nos indica que es una concepción materialista, una cosmovisión que identifica el ser con el tener. ¿Será que una persona que tenga mucho dinero es feliz?
Hay un texto anexo, es un discurso de Pepe Mujica. Me parece muy interesante para hacer como una explicación más profunda sobre lo que es teorías de desarrollo, lo que habla sobre el consumismo. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas que digo son muy elementales. El desarrollo no puede estar en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, del cuidado de los hijos, del tener amigos o de tener lo elemental. Precisamente porque ese es el tesoro más importante que tenemos, la felicidad. Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llamará felicidad humana. Como conclusión final, puedo decir que la felicidad tiene muchos significados, pero como lo dije en un principio, el significado es subjetivo. Cada persona puede elegir en qué quiere creer. Cada individuo busca su felicidad a su manera. Cada quien representa la felicidad como quiere, así sea en el dibujo de un corazón o en una bolsa de dinero. Las personas deben buscar la felicidad como puedan, porque es lo único que les garantiza llegar contentos y felices a los brazos de la muerte. Gracias. Hace unos meses presenciamos el paro agrario más grande en la historia de Colombia. A diario vivimos un fenómeno llamado imperialismo norteamericano, y tal vez muchos de ustedes, como nosotros, han escuchado esta famosa arena. Y no queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Y sí queremos, y sí nos da la gana, ser una Colombia libre y soberana. ¿Pero a qué se debe esta locución? ¿Cómo así que colonia norteamericana? ¿En verdad somos libres y soberanos? Si salimos perdiendo en los PLCs, en la industria, el agro, la economía, la educación, ¿cuáles son las causas y a dónde llegaremos? Necesariamente tiene que ver con la manera como se relacionan las naciones, en este caso Colombia y Estados Unidos. Analicemos la historia. Estados Unidos se independiza de Inglaterra en 1776, mientras que Colombia de España hasta 1819. Al principio las relaciones de estos dos países eran amistosas. Bolívar proponía un proyecto anunciando la unión, liga y confederación que aunaría los esfuerzos de todas las excolonias españolas en pos de una fuerza económica y política de proyección mundial, aunque esto fracasó cuando se disolvió la Gran Colombia en 1830. Las propuestas llevadas a cabo por los liberales, como la eliminación de la esclavitud en 1851, la separación de Estado e Iglesia, el establecimiento de una educación laica y la eliminación de algunos impuestos colombianos, además de la desamortización de bienes a manos muertas, es lo que Colombia en ese momento necesitaba para fecundar los inicios del capitalismo. Pero, llegando al poder el conservador Rafael Núñez, el proceso de la regeneración se da inicio, y este se encarga de dar retroceso a los procesos liberales ya antes vistos por Rafael Núñez. ¿Qué hizo? Él restableció las relaciones que tenía el Estado y la Iglesia y fueron aunadas de nuevo en un concordato hecho en 1887, un año después de que se hiciera la Constitución que perduraría hasta 1991. Todo este retraso hace que Colombia nuevamente se hunda en el atraso, y peor aún, hace que caiga en más guerras cuando se implanta un régimen más feudal, conservador, autoritario y clerical con Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Los liberales radicales respondieron a la regeneración y esto desencadenaría la Guerra de los 1000 días, 1809-1902. Pero el punto más importante de los norteamericanos en ese momento era Panamá. Existiendo el ferrocarril, crecía la idea de construir un canal, pero también estaba la posibilidad de construirlo por Nicaragua. Estados Unidos se hizo la concesión, amenazó con hacer el canal por Nicaragua, utilizó el arma de la invasión,
y el control sobre el ferrocarril. Utilizó la intriga en París, Washington y Bogotá. Corrompió, intimidó, compró conciencias de gobernadores, senadores, ministros y embajadores, también de militares. Pero lo más indignante de todo esto es la violación de la soberanía nacional, favorecida por la traición y la sumisión de los dirigentes colombianos. Muchos de ellos luego serían los presidentes de la República de Colombia. Tenemos, por ejemplo, a José María Vargas Vila. Él lo expulsaron de los Estados Unidos por haber publicado un panfleto en 1917 titulado Ante los bárbaros. Me permito citarlo, comillas. ¿Cuál es el peligro de América Latina? El peligro yanqui. He ahí cerca de 6 lustros que vengo anunciando a los pueblos de América Latina. El peligro yanqui. Y con sus oídos sordos por el rumor de sus vociferaciones, ellos no oyeron. Y con sus ojos turbios por brumas de esclavitud, ellos no lo vieron. Desde la soledad de mis dolores y de mi ostracismo, sobre las playas del infortunio y del destierro, por todos los climas donde la tempestad empujó mi barca, mi grito anunciador y denunciador no se ha callado. Donde quiera que he puesto pie, he hecho tribuna de las tablas de mi barca, rota por los naufragios, y desde ella he enunciado a la América hispánica la llegada de los bárbaros. Y los bárbaros llegaron, y ellos han quitado los más bellos florones a la corona secular de la latinidad vencida, dispersa en las selvas del trópico. Ellos han invadido a México, aprisionado a Cuba, a Haití, a Santo Domingo, conquistado a Puerto Rico y despedazado a Colombia, y cometido el robo audaz de Panamá. Pobres pueblos vendidos, no vencidos. La inversión directa o indirecta norteamericana en los recursos naturales y la industria. De esta manera, Estados Unidos lleva a cabo la estrategia expansionista y pone sus excedentes de capital en América Latina y la convierte simplemente en su patio trasero. Y digamos, esto es como un poquito una excusa para contarles acerca del trabajo que realizamos en la Universidad Nacional con mi grupo de investigación, pero también para compartir un poco con ustedes acerca de algunas expectativas de la ciencia en nuestro marco, ¿no? Contarles un poco que sí es posible en América Latina y sí es posible en nuestras latitudes desarrollar la ciencia y que la ciencia sea ciencia de primer nivel, porque siempre estamos acostumbrados a que nos muestre los yanquis, como decían los compañeros, cómo lanzan el transbordador espacial, o los suizos cómo encontraron el bosón de Higgs, ¿no? O cantidad de descubrimientos que parecen ajenos a nosotros, ¿no es cierto?, que simplemente parecen hechos por extraterrestres, pero que realmente están muy cerca. Hay una anécdota del profesor Peter Higgs, la semana pasada, que le dieron su premio Nobel, y el tipo iba caminando por la calle. Fue un artículo del año 64, en el cual propuso un mecanismo para explicar algo que es muy cotidiano para todos, pero que no sabemos hasta el momento qué es. Cuando uno le dicen, ¿qué es la masa?, entonces se imagina ya cuando lo mandaban a uno por la carne, vaya, compre una libra de carne, ¿no? Y la libra la marca, la pesa a través de la gravedad, pero no sabemos qué es la masa. Tal vez ahora estamos comenzando como humanidad a entender un poco qué es eso. Y Peter Higgs, cuando hizo su artículo, lo hizo encima de una mesa con un par de papeles y ha dado la revolución para el experimento más grande de todas las épocas que se ha hecho en la Tierra, que es el LHC, este acelerador de partículas elementales, que está desenmarañando estos misterios de la naturaleza. Pero aparte de eso, todos los que están colgados a la red de internet, todas las redes sociales, el Facebook no nació de un empresario que tenía mucha plata o de alguien que explotaba a sus trabajadores, o de pronto los explota, no sé. Pero la internet nació en los experimentos de física de altas energías por la necesidad de comunicar rápido los resultados que habían en diferentes partes. Entonces, todos estos desarrollos científicos no solo se quedan en los tipos allá que no se peinan, que no se visten bien, sino que después lo llevan a la industria. Y ahí hay un problema muy complicado, que yo no voy a hablar de eso, y es el papel de la industria o el papel de la ciencia en la sociedad. Realmente, pues uno tiene muchos beneficios. Hace 60 años, también un físico que no hablaba con nadie se puso a hacer una teoría muy hermosa donde descubre algo muy interesante, que es la antimateria,
y entonces para todo el mundo es completamente algo, pues como traído de los cabellos, pero uno le pregunta, ¿para dónde va? Y si no, voy para el médico porque me van a hacer algo que se llama una tomografía de positrones. Y los positrones son el resultado también del papel de un físico teórico que necesitaba simetrizar sus ecuaciones para ver que la naturaleza es bella de esa manera. Entonces, digamos, hay mucha ligadura entre lo que es la sociedad y la ciencia marca el destino de la sociedad, así uno no quiera. Las redes sociales es un ejemplo nomás, pero toda la tecnología está marcada simplemente por las ciencias básicas, ¿no? Esto es un trabajo que hemos desarrollado con uno de mis estudiantes y es un poco, digamos, el desconocimiento que tenemos acerca de un fenómeno que es completamente natural para todos, ¿no? Completamente natural, porque de las primeras aplicaciones está la famosa brújula, es decir, el magnetismo se encuentra presente a todas las escalas en la vida diaria, ¿no? Ustedes lo utilizan, los que van al gimnasio y hacen spa y toda esta cosa, cuando la bicicleta se pone un poquito más dura, cuando le suben un botoncito, ese botoncito no es que haga magia, es que simplemente lo que hace es ajustar unos campos magnéticos para que la ley de inducción de Faraday, que les voy a hablar un poquito, haga que la fuerza sobre el disco sea mayor y así se sienta más resistencia. Entonces, estamos plagados, digamos, en la vida cotidiana de todos estos fenómenos, pero aún no entendemos el origen. Entonces, uno de los puntos interesantes es